El día siguiente a la increíble irrupción del zorro en nuestra casa, volvió a sorprendernos con su nueva visita. Con el sobresalto, Carlota gritó: ¡El zorro, el zorro! A viva voz. Y del susto, Cascagrillo huyó al bosque. Sí, pero yo lo estaba grabando él y se ha ido para allá. 2 días después regresó. Le recibimos con más sosiego. Y como no encontrábamos nada, le dejamos un huevo a ver si le atraía. Se pira. Se ha ido ya, sí. Se mete, se mete, se mete. A Carlota solo le preocupaba que el zorro no se adentrara de nuevo en casa, lo cual es comprensible. Basten estas imágenes de algún estropicio en su visita previa. Se mete, se mete, se mete. No, fuera, fuera, fuera. Hay una comida ahí. Ahí. Te voy a enseñar. Toma, mira, mira, toma. Ahora asocia el plato, porque no hay un plato la otra vez. Toma. Ahora vale, ¿eh? Sí, pero no se pira. Pero vale también, yo voy a usar mi teléfono. Mi teléfono, si lo he sacado aquí. Pues no encuentro mi teléfono, no lo cojo. Aquí no he hecho para nada. Qué capullo. Después le ofrecimos unos restos de pavo y jamón, y estos sí que parecieron interesarle. Sí, pero el primero, que se ha comido ha sido el... Si no le miras fijamente, él pasa de ti, ¿sabes? Sí, yo... Le puedes mirar un ratito, pero luego tienes que mirar a otro lado. En casa no se va a meter. ¿Eh? Ya te lo digo. ¿Qué? A casa no va a entrar. Y esto sí. Luego tienes que quitar eso. No se la ha comido. ¿Qué tal, zorrito? Era un asalto. ¿Le doy un poquito de pavo? No, yo no he más pavo, te he dicho. Pues hay un taco inmenso. Otra vez llevado. Acabo de cenar yo. Pero que eran lonchas y lonchas. No, esta mañana desayuno y ahora acabo de cenar. Y lo que me ha sobrado de las esquinitas es lo que le hemos puesto, ¿eh? Es mono, ¿eh? No me digas que no es mono. Sí, es muy mono, pero no quiero lejoso. O sea, imagínate si hay que buscarlos. Ya he dejado de hacerle vídeo, ¿eh? Ahora se van a bajar. Hasta que te atrás, porque justo se mueve. Quiere meterse en casa el cabrón. No, dentro no vas a entrar ni de puta coña. El olfato le lleva ahí. Mira, ya está, fuera. Vale, es que no es tan inofensivo, ya te digo. Ya, pero... ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Pues dicen que es de los animales más sabios de la naturaleza, más astuto. ¿No? Hola, pequeñín. Una mierda, todas las fotos movidas. Necesito borrar todas. El hambre que tiene que pasar este bicho para que haya vuelto aquí. Mira la bebera, ya verás. El día siguiente, que, oh coincidencia, era el de mi cumpleaños, otra vez Cascagrillo no faltó a la cita. ¡Cascagrillo! ¡Cascagrillo, tío! ¿No quieren más pollo? El día anterior tuvimos una comilona en casa de mi prima y les sobró una bandeja entera con restos de pollo que nos cedieron para Cascagrillo. Después de Carlota fue el segundo en felicitarme, así que le servimos la bandeja completa para celebrarlo. Se parapetó entre el pequeño recipiente de agua que hemos puesto para que beban y se bañen los pájaros y el bosque.
Desgraciadamente, de momento, solo usan el baño bebedero para beber el rabilargo y el trepadoracín. Bueno, además de los gatos y el zorro. Le hemos puesto. Sí, porque se me ha tirado uno contra la pierna. Pues ya estaba tardando este primero. Bueno, ahora está dando de comer a todo el pollo que ha soltado de casa. Pero vamos, que es como un paraguayo. Llevo paraguayos en la boca. Cuando Cascagrillo se disponía a zamparse su segunda ración de pollo, aparecieron los gatos, que lo ahuyentaron simplemente con sus miradas, sus posturas amenazantes y su olor, imperceptible para mí, pero perfectamente perceptible para la raposa. El día siguiente ya no estábamos en Cercedilla, pero nuestros vecinos grabaron cómo el zorro nos volvió a visitar y le recibieron y ahuyentaron de nuevo los gatos y nos dejaron estas 3 fotografías. Y días después regresamos a la sierra. A la noche dejamos fuera un plato con 12 trozos de carne y un cacho de pan. Ese plato, a las 3 de la madrugada, ya solo tenía 3 trocitos de carne y el pedazo de pan intacto, lo que convertía a los gatos como principales sospechosos de habérselo comido. Pero a las 5 estaba el plato vacío. Al comerse el pan tenía que haber sido el zorro. Se confirmó cuando ya por la mañana descubrimos que esa noche nos dejó allí su típica tarjeta de visita.